Ah, el próximo Julio Prost. Imagínate. Bueno, bien, entonces el día de hoy vamos a comenzar, o vamos a continuar más bien, con lo que concierne la implementación de teoría de restricciones, ¿sí? En la clase pasada logramos mirar la primera parte que corresponde a la teoría de restricciones, pero en la teoría de restricciones, pero en sus 4 o 5 pasos. Sin embargo, y Eliyahu Goldratt luego al revisar pues como todo lo que había realizado con la teoría de restricciones, se dio cuenta que existían unas herramientas o algunos mecanismos que eran necesarios para poder realmente implementar esta teoría. Me explico. Si bien uno puede realizar el paso a paso para tratar de identificar esos cuellos de botella, tratar como de mejorar cada uno de esos puntos, hay otras herramientas paralelas que hay que hacerse para que realmente pueda implementarse la teoría de restricción de una mejor manera. Es por eso, vamos a ver el día de hoy lo que concierne a esta fase 2 o segunda fase pues, de la implementación. ¿Listo? Entonces, lo primero que debemos tener en cuenta, lo primero que tenemos que tener en cuenta es lo concerniente a la gestión del cambio. La gestión del cambio es, digamos que, un área de conocimiento que hoy en día se está explotando bastante. Estamos hablando de 10 años o 15 años para acá, porque finalmente, cuando yo logro que entre una organización se pueda haber un cambio, ya sea estructural, ya sea organizacional, ya sea solo implementación de algún tipo de herramienta, eso permite realmente a que la organización misma, y que ese cambio sea de una manera no tan trágica, no tan dura para cada uno de los integrantes. Entonces, realmente es ahí donde ese cambio se puede realizar. ¿Ves? Existen muchas teorías al respecto. De hecho, casi todas se basan, cambiando pues el modelo, de un modelo de cambio que por allá en 1930 un psicólogo llamado Kurt Lewin definió. Y es que existía 3 fases a la hora de realizar algún tipo de cambio. Uno que lo llamó descongelamiento, y es donde finalmente las personas aceptan que debe cambiar, acepta que realmente debe haber unas actividades para yo poder concentrarme en ese cambio. Luego llega una segunda fase que es donde yo ya implemento los cambios, así sea a nivel personal, así sea a nivel organizacional, pero existe ese cambio como tal. Y la tercera fase que él lo llama como congelamiento, y es, listo, ya hice el cambio deseado, entonces yo debo mantener ese cambio como tal. Entonces, cuando yo tengo ese nuevo cambio y yo ya mantengo lo que para mí ya es un nuevo paradigma o una nueva herramienta, entonces a eso Kurt Lewin lo llamó fase de congelamiento. ¿Ves? Entonces, cuando hablamos de la gestión del cambio, estamos hablando de cómo yo poder realizar estrategias para poder finalmente, dentro de una organización, al momento de implementar teoría de restricciones, que esta organización, que esta empresa esté en pos o esté, digamos, con la mentalidad de ese cambio. Entonces, la primera fase, que es el descongelamiento, se hace a través de estrategias. Esas estrategias pueden ser de manera de concientizar o a partir de jugar o a partir de la restricción. Me explico. Cuando yo trato de concientizar es cuando yo empiezo a presentarle a los empleados que realmente se necesita ese cambio. Y para poder hacer ese cambio, entonces lo que nosotros hacemos es presentar cifras, presentar videos, presentar contrastes. La segunda alternativa que se tiene en cuenta es el concerniente a juegos. Existen muchas estrategias didácticas donde a partir del juego yo puedo generar, digamos que ese cambio de chip o ese cambio dentro de la persona para que esté dispuesta a cambiar. Y eso lo hacen a partir de juegos. En internet pueden encontrar bastanticos pues, al respecto.
Y otra tercera forma es a partir de una restricción, es decir, o cambias o te echo, ¿sí? O cambias o te sanciono, o cambias o quedas rezagado con el resto de la organización. Entonces, cualquiera sea la estrategia que yo lleve a que las personas hagan ese cambio, entonces es donde Core Lewin y ya pues las demás personas lo mencionan como la fase 1 de descongelamiento. Yo tengo acá, vamos a ver, 4 videitos, 4 cuando les envíe la presentación, pues pueden verlos. Que veamos uno que se llama Miedo al Cambio, que está en YouTube. Voy a ponerlo, ustedes me dirán si lo logran escuchar o no. Listo. Entonces yo primero dejo de grabar, pauso la grabación. Bueno, entonces, esos ejemplos o esos videos son ejemplos de cómo yo puedo también empezar a influenciar en el cambio de las personas a partir de la concientización, a partir de que se den cuenta que realmente el cambio es necesario. No solo a nivel organizacional, sino que el cambio que él haga como persona va a facilitar o va a permitir que la organización también cambie. Uno de los elementos o de los ¿cómo se dice? Lo indeseado que se puede encontrar en una organización es cuando las personas tienen mucha resistencia a cambiar. Y entre más la persona se encuentra dentro de la organización, entre más tiempo se encuentra en la organización o sea una persona de mayor edad, esa resistencia al cambio es mucho mayor. Pero a ellos, digamos que lograrlos convencer de que cambien se hace a partir de mostrarles cuáles son las bondades o las posibilidades de que realmente se pueda cambiar. ¿Listo? Entonces, a pesar de que aquí lo estamos viendo, es como una manera para poder implementar teoría de restricciones, todo lo concerniente a la gestión del cambio es necesario tenerlo que implementar o saberlo implementar a la hora de desarrollar cualquier tipo de herramienta. Llámese TOC, llámese Six Sigma, llámese ISO 9000, llámese cambio de misión, cambio de visión, llámese implementación de SAP, cualquier tipo de herramienta, de cambio que haya dentro de la organización o que va a haber dentro de una organización, es importante tener en cuenta cómo realizar una metodología o un plan para poder que ese cambio sea satisfactorio. ¿Listo? Entonces, volviendo nuevamente, digamos que a este mapita, pasamos ahora es a la parte del cambio en sí. Y esa parte del cambio en sí es en la fase 2. ¿Listo? Si bien dentro del ejemplo que tengo acá, estamos hablando de la misma cultura organizacional y cómo este me va a recontextualizar todo lo que da misión y visión, finalmente lo que es el cambio dentro de la fase 2 es lo que yo voy a implementar dentro de ese cambio. En este ejemplo, o en este caso que estamos hablando, es de teoría de restricciones. Entonces, es aquí donde yo realmente empiezo como a definir ese paso a paso que vimos en la clase anterior. Me explico. Para poder implementar todas las restricciones, lo primero que yo debo hacer es descongelar. Ese descongelamiento se hace a partir de unas estrategias para que las personas cambien. Y en la fase 2, entonces empiezo a implementar lo que es el paso 2, 3 y 4 dentro de lo que es teoría de restricciones. Sin embargo, hay unas herramientas que también me van a ayudar a mí a que esos pasos que dentro de teoría o dentro del TOC se encuentran definidos, y esto lo concerniente al análisis de causa. El análisis de las causas se pueden hacer a partir, digamos, que de dos diagramas. Uno, el más conocido y digamos que más trabajado por nosotros, los ingenieros industriales, es el famoso diagrama de Chicago, o también conocido como diagrama causa-efecto, o también conocido como diagrama de espina de pescado. Este diagrama permite analizar y entre más creativa sea la persona o entre más conozca el proceso la persona, es donde yo más puedo tratar de identificar cuáles son las posibles causas de ese problema. ¿Dónde lo podemos implementar? Cuando nosotros tratamos ya de tratar de explotar
el cuello de botella. Entonces, mi problema es explotación del cuello de botella. ¿Cómo puedo hacerlo? A partir de una causa del entorno, o tratar de mejorar la maquinaria, o tratar de manejar la mano de obra, o tratar de hacerlo a través del material, o mejorando el método, o mejorando las mediciones. ¿Listo? Esas causas en el diagrama de Chicago, si bien en algunos diagramas solamente trabajan cuatro tipos de causas o 4Ms, la más completa trabaja las 6Ms, que las 6Ms también ustedes lo deben haber visto por allá en procesos o en estudio del trabajo, donde lo que se hace es analizar a partir de mano de obra, maquinaria, medio ambiente, material, método y medición. ¿Listo? Bueno, ahí quedó faltando lo que era monetarios, porque lo que es método y medición lo combinan en monetarios, esa es la otra M que existe. ¿Listo? No me voy a detener bastante acá porque ya ustedes lo han manejado, ya lo han visto inclusive en otras dos asignaturas. Y está el diagrama causal sistémico, o también conocido como diagrama Forrester. Este diagrama lo que me permite es tratar de identificar cuáles son aquellas causas, pero no de forma lineal, sino de forma sistémica. Pongo un ejemplo diferente al que aparece ahí en pantalla y es pico y placa, ¿sí? Cuando cuando el gobierno local, la alcaldía, implementó el pico y placa, lo hizo con el fin de poder disminuir el número de vehículos en unas horas determinadas, ¿sí? Entonces, cuando la alcaldía determinó que existía o que hay una restricción de carros o terminadas en un número de placa, lo que buscaba era disminuir el número de vehículos. O dicho de otra manera, lo que buscaba era que entre las autopistas, entre las carreteras, hubiera más espacio. Sin embargo, ellos no tuvieron en cuenta que esa actividad pico y placa llevó a que las personas realmente, los que tuvieron poder adquisitivo, ya no tuvieran un carro, sino que tuvieran dos de diferente placa para poder movilizarse en todo momento. Entonces, el efecto deseado se volvió indeseado porque a la larga lo que llevó es que las personas compraran más carro, por ende hubieran más calles ocupadas. ¿Listo? Entonces, cuando yo hago un diagrama causal sistémico, es tratar de identificar cuáles son las posibles causas que me den. Miremos el ejemplo que está en pantalla. Por ejemplo, tengo lo que es la productividad. A mayor productividad, estamos hablando del bioetanol. A mayor productividad va a haber mayor demanda de caña. A haber más demanda de caña, va a haber un incremento neto pues, del valor de esa caña. Eso me va a llevar a que haya más hectáreas de caña sembrada y eso me va a llevar a que haya más productividad. ¿Listo? Entonces ahí tenemos un primer bucle. Aquí donde está el mouse. No, se me perdió. Aquí está. El primer bucle. Luego hay otro que está solamente con hectáreas de caña e incremento del valor de caña. Tenemos otro y es, entre mayor hectáreas de caña sembrada, va a haber obviamente más cosecha. A haber más cosecha, va a haber más alistamiento de la caña de azúcar, por ende va a haber más jugo de caña, por ende va a haber mayor producción de bioetanol y a mayor producción de bioetanol va a haber bioetanol producido que me va a llevar a un aumento de productividad. Pero también me va a llevar a que entre mayor bioetanol producido, mayor distribución y a mayor distribución, más transporte de bioetanol. Pero a mayor transporte de bioetanol va a haber mayor bioetanol a vender y esto me genera menos transporte de bioetanol. ¿Listo? Después veremos, o después no, en el correo que les envíe yo esta presentación, les muestro cómo podemos nosotros tratar de hacer un diagrama causal sistémico de tal manera que ustedes luego puedan hacer ejemplos más sencillos al respecto. ¿Listo? Ok. Bueno, muy bien. Seguimos. Entonces, tenemos
para esa etapa o esa fase 2, que es ya de implementación del cambio, tenemos los análisis de causas, pero Goldratt también determinó lo que se llamó como la nube de Goldratt. La nube de Goldratt es tratar como de identificar aquellos posibles escenarios que finalmente pueden que se den, pero van en contra entre ellos. Miremos estos dos ejemplos. El primero me dice que si yo deseo gerenciar bien, lo que puedo hacer es asegurar a que los vendedores tengan un apoyo completo mío. Pero también puede pasar a que yo asegure una alta calidad dentro de la estrategia de planeación. ¿Listo? Hasta ahora, pues son dos escenarios o dos decisiones que yo puedo tomar que no tienen ningún problema. Sin embargo, para poder apoyar a mis vendedores, yo debo ir a una feria comercial anual con ellos, ¿sí? Y si yo quiero asegurar la alta calidad de la planeación, yo debo ir a una reunión de planeación estratégica en la oficina central, que es exactamente en las mismas fechas. Entonces, es ahí donde Goldratt define que si bien yo puedo tomar una decisión, yo debo empezar a explorar escenarios donde al final, en aquellos puntos que no coinciden, es ahí donde yo voy a tener que trabajar. ¿Listo? Pongo otro ejemplo, ¿cómo está acá? Pongo este otro ejemplo que de pronto puede ser un poco más normal para todos nosotros. Y es, mi meta es ser feliz. Para ser feliz, digamos que tengo dos decisiones. La primera, tener una buena relación con la familia, una relación con la pareja. Y la otra manera para yo poder ser feliz es asegurar una buena profesión, es decir, ser bueno en lo que hago. Entonces, si yo quiero mantener buenas relaciones con mi pareja o con mi familia, una alternativa es pasar más tiempo con ellos, ¿sí? Sin embargo, si yo quiero asegurar un éxito en mi profesión, yo debo pasarle o dedicarle más tiempo al trabajo. Ahí en el ejemplo dice pasar más tiempo en la oficina, pero es dedicarle más tiempo al trabajo. Entonces es ahí donde yo, digamos que tengo esa dicotomía. O paso más tiempo con mi familia o paso más tiempo en la oficina. Por ende, si yo hago uno, no puedo hacer el otro. Y si no hago uno de los dos, al final va a quedar, digamos que medias esa felicidad. O yéndolo mucho más allá, quedaría más a medias ese objetivo. Entonces es ahí donde Goldratt dice, vea, no importa las decisiones que usted tome, pero usted debe analizar, son aquellas que finalmente se chocan entre sí. Son aquellas que finalmente, si usted hace uno, no puede hacer las demás. Y es ahí donde Goldratt define que se debe hacer ese análisis. Entonces, dentro de la implementación de teoría de restricciones, cuando yo estoy, pongamos el paso 2, que es explotar la restricción, cuando yo dentro de las decisiones o dentro de las ideas está implementar dos, y entre esas dos se chocan entre sí, es ahí donde yo aplico lo que es la nube de Goldratt y otro que se llama árboles de decisión. Esos árboles de decisión son aquellos donde yo defino cuál es mi escenario actual, pero también cuál es mi escenario futuro entre cada una de esas dos, de tal manera de que yo pueda determinar un paso intermedio que me permita, digamos que ligar o me permita de forma media realizar una de las dos. ¿Listo? Entonces, esta es una alternativa que uno tiene. La otra alternativa muy usada también es a partir de un diagrama de Pareto, defina cuáles son las 80 o cuáles son aquellas soluciones que me pueden dar un 80% de la solución. O la otra alternativa es a partir de diagramas de decisión, o se llama diagramas multivariadas de decisión, donde a partir de unos elementos definidos previamente, yo entro a decir cuáles son las mejores decisiones para poder determinar. ¿Listo? Preguntas.